Creo que sería bueno que iniciáramos. Antes que nada me dijeron que nos presentáramos. Bueno, creo que a todos ya casi podría yo bajarme y saludarlos de mano, casi a todos los conozco aquí ahorita, y a los que no, pues mi nombre es el doctor Carlos Cruz Fuentes, del Departamento de Genética de aquí del Instituto Nacional de Psiquiatría. El trabajo que les vamos a presentar hoy es en realidad una parte de una serie de proyectos. Cuando me propusieron pues dar este seminario, en realidad fue un poquito difícil escoger alguno de los proyectos que estamos haciendo. Creo que desde mi punto de vista todos pueden ser interesantes, pero a final de cuentas y sobre todo en función de algunos trabajos muy recientes que estamos desarrollando en relación a el papel de una proteína que ahorita vamos a hablar en un poquito más detalle, que es un factor neurotrófico que nos ha llamado de manera especial la atención desde la perspectiva tanto genética como de la perspectiva bioquímica y biológica, y sobre todo en relación a su posible, vamos a poner, participación en procesos que tengan una relevancia dentro del marco de los trastornos psiquiátricos. Es que me decidí hacer un seminario, digamos, conjunto, en donde les voy a presentar por una parte un aspecto de la presentación que tendrá que ver con la parte genética molecular, el estudio de la variabilidad del gen y su relación con trastornos psiquiátricos, y la otra que tiene que ver básicamente con un ejercicio, diría yo, que hemos realizado en colaboración con varias instituciones nacionales e internacionales, que fue parte de la reciente doctorado de Gabriela Martínez Levy, y que pues desde mi punto de vista para nosotros resultó un reto muy interesante porque fue la primera vez, algo que siempre había yo querido intentar, es acercarme al terreno del cerebro humano, ¿no? Es decir, tener aquí el cerebro en la mano, ese pedazo de cerebro en la mano, y decir, bueno, ¿qué hacemos con este pedazo de cerebro? Bueno, entonces, en realidad, el título de la plática, como ven ahí, se relaciona con aspectos de la variedad tanto de estructura y función de una proteína, pues, que se denomina el factor neurotrófico derivado del cerebro, o BDNF por siglas en inglés, así lo voy a seguir hablando con él, y su relación con básicamente dos o tres trastornos psiquiátricos que son relevantes desde mi punto de vista. Uno es la depresión, otro tendría que ver con la epilepsia, y otro o más que un trastorno, una serie de rasgos o características que se asocian a los trastornos neuropsiquiátricos, como rasgos de ansiedad, rasgos depresivos, ¿no? Un segundo. Entonces, vamos a hablar un poquito, voy a tomar unos minutitos para hablar específicamente de la molécula, ponerlo en contexto y hablar después de los datos concretos. ¿Qué es el BNDF? Bueno, el BNDF es una proteína que forma parte de una categoría, una familia de proteínas de muy alta relevancia en la fisiología de, pues, el ser humano y de muchos otros organismos, y particularmente relevante al sistema nervioso central. Es parte de estas denominadas neurotrofinas, que son proteínas que regulan muchísimos aspectos de la función neural, ¿no? Y de las células también no neuronales, que incluyen la sobrevivencia, su crecimiento, su reorganización, algo que definimos en términos muy globales como la plasticidad neural, ¿no? Este BNDF en realidad, como decíamos, es parte de una familia de otras proteínas que están constituidas, ahí en la primera parte creo que tengo una serie de proteínas, ¿sí? Quizá la más conocida, el arquetipo de las neutrofinas, es el famoso factor de crecimiento nervioso, aquel que le dio el premio Nobel a la doctora Rita Levi-Montalcini hace muchísimos años, ¿no? Que fue la primera molécula en la que se describió, ¿no? Que cuando se purificó y se aplicaba, se aislaba y se ponía en sistemas in vitro, mostraba que los grupos neuronales o los grupos de células empezaban a tener crecimientos y cambios muy interesantes, ¿no? Que finalmente, insisto, después de varios años, sobre todo años recientes, pues se vio que era parte de una familia mucho más grande, derivada de un gen ancestral. Esto lo podemos encontrar en muchísimas especies, sobre todo de mamíferos, y particularmente mamíferos
relevantes al género humano también, y que por necesidad pues tienen una similitud en secuencia y estructura. Entonces esta es una rápida fotografía del modelaje de las distintas neurotrofinas hasta ahora descritas. Como ven, pues todas en realidad se parecen muchísimo, ¿no? Lo cual nos indica que pues en realidad la estructura y la función muy probablemente tengan similitudes como tal. Este es aquí simplemente, pero un poco por la flojera de hacerlo, pero también para presentarles que hicimos, hace un par de años, publicamos una revisión en la revista de la Universidad de Yale sobre los aspectos de regulación de genética y epigenética de este factor neurotrófico derivado del cerebro. Y simplemente aquí quería yo resaltar la idea de que en realidad esta proteína, su papel más relevante, más interesante desde mi punto de vista, es la regulación de la plasticidad sináptica en el cerebro adulto, ¿no? Evidentemente, cuando pensamos en los factores neurotróficos, pensamos en aspectos del desarrollo, del neurodesarrollo, pero la parte interesante desde mi punto de vista es que esto sigue siendo válido aún para el cerebro, que se supone ya está totalmente formado y estructurado, ¿no? Como tal. En esto participa desde aspectos de migración axonal, el ajuste, y aquí vamos a hablar un poquito del número y tamaño de las espinas dendríticas en las neuronas, la formación de nuevas neuronas, la formación de nuevas sinapsis, etcétera, y sobre todo esto que tiene una relevancia a nivel de mecanismos fisiológicos, como por ejemplo la potenciación a largo plazo, en el hipocampo, que como ven ahí, pues ya se puede tener una relevancia a nivel de aspectos de procesos de función ejecutiva, como la memoria, el aprendizaje, la atención, etcétera, como tal, ¿no? Voy a hablar, insisto, muy rapidito de los detalles porque tenemos muy poco tiempo, pero pues esta es una proteína que se sintetiza pues como muchas otras proteínas en las células, ¿no? Como tal, o sea, esa vez se genera a partir de la secuencia de un gene, se transcribe en un RNA mensajero, que ahorita hablaremos muchísimo, un poquito más de esto. Esos mensajeros, porque en realidad son varios, se procesan, pasan al proceso de la traducción para formar una preproteína que en ese sentido tiene aquí una serie de elementos de regulación muy interesantes, porque estas preproteínas pueden irse por vías de secreción ya sea constitutivas o reguladas. Y este es un punto interesante porque estas diferencias en el tipo de secreción podrían tener un papel interesante en la manera en que ajustes o desajustes en estos mecanismos podrían generar cambios en las funciones a la hora que esta proteína quiera o necesite llevar a cabo su actividad funcional, ¿no? A nivel de las otras células. Evidentemente, como muchas otras estas proteínas que sirven de comunicación entre células, pues requiere la acción de la proteína a través de un receptor. Y hay, pues en realidad, al menos dos receptores descritos. Uno que es el que más, digamos, el arquetípico, que es el llamado TRKB, ¿sí? Es una proteína, es un nombre medio elegante por ahí, la tropomiosinasa tipo B, que une en una forma de dímero a la proteína DNF, pero también hay otro receptor, que también es muy interesante, que une a la secuencia PRO de la proteína, que es la secuencia P75. Lo interesante, sin entrar ahorita en el detalle, es que la unión de este tipo de molécula o esta otra molécula equivalentes a receptores distintos puede tener efectos completamente diferentes, ¿no? En un caso la sobrevivencia celular y en otro caso la muerte programada de células como tal. Entonces, esto ya nos empieza a decir que aspectos tan delicados, tan íntimos como el procesamiento de la proteína y su unión a receptores específicos puede generar respuestas distintas en momentos específicos. Como tal. Bueno, este es simplemente para asustarlos, porque en realidad la bioquímica del sistema es complicadísima, y simplemente para definir que una vez que la proteína se une a sus receptores, pues empieza una serie de eventos muy complejos, ¿sí? Un montón de eventos intracelulares a través de distintos mecanismos de señalización, no voy a entrar en el detalle, que tienen como objetivo obviamente desencadenar una respuesta celular particular en momentos y situaciones también específicos como tal. Quizá la función más importante del BNF, la que probablemente en este momento sea quizá más relevante, es el papel que tiene en la regulación de la densidad, decíamos ahí, de la arquitectura de la sinapsis. Y particularmente este es un trabajo muy bonito que hizo una compañera mía mexicana, por cierto, Susana Coencori, trabajando en esta época en Rockefeller University, en donde ella demostró en un artículo de Nature que el BNDF cuando se aplica a células en cultivo, en desarrollo, ¿sí? En el caso de unas células muy particulares del tracto de la retina de la rana, vean ustedes, espero que vean aquí que la acción del factor incrementa esto, se ve un poquito más amarillo, espero que sí se vea,
poquito, que implica un aumento en la cantidad de botones sinápticos como tal. Y lo más interesante, para demostrarlo pacientemente, es cuando ponía un anticuerpo anti-BNDF, el número de botones sinápticos empieza a decrementar, ¿no? Como tal, al nivel de los otros. Quiere decir que esta proteína, al menos en este sistema, claramente tiene un papel muy relevante en la reorganización, en la plasticidad de neuronas, sobre todo neuronas, insisto, maduras, ¿no? Como tal. Esto además se ha relacionado con una famosa hipótesis de la depresión. Evidentemente, cuando intentamos explicar trastornos tan complejos como en este caso simplemente la depresión, pues desgraciadamente a veces nos lleva a tener pues en nuestro campo a reducirlo a un campo muy muy discreto. Y algunos datos hace muchos años llevaron a la idea de que pues, en realidad una de las posibles causas de la depresión tenía que ver con la probabilidad de que este factor neurotrófico derivado del cerebro estuviera funcionando de manera, o digamos, fuera disfuncional, ¿no? Y esto básicamente visto desde con dos argumentos. La primera, una reducción en el tamaño del hipocampo en pacientes con el trastorno depresivo mayor, y una reducción asociada en la cantidad, en la proporción de la proteína madura en estas regiones como tal, ¿no? Esto, sobre todo, ha llevado a ideas como esta. Este es un artículo muy bonito del doctor Eric Drexler, donde, por ejemplo, muestra que una posible acción o posible relación de esta proteína en el campo de la psiquiatría tendría que ver, por ejemplo, con una reducción importante en la reorganización de los botones sinápticos entre distintos tipos de neuronas. Además, aquí, perdón, voy a hablar en general, pero en realidad tiene que ser sobre campos neuronales muy específicos que curiosamente en modelos experimentales animales se ha visto que revierte, ¿sí?, por acción sobre todo de ciertos medicamentos que se usan en el tratamiento antidepresivo, fluoxetina, sertralina, etcétera, etcétera, como tal, ¿no? Entonces, nuevamente eso pone en el campo digamos, de la investigación, pues el papel, sobre todo la pregunta que nos hacemos es cómo, ¿no? Pues esto es básicamente lo mismo, como decíamos aquí, varios experimentos y estudios a lo largo de ya de muchísimas, un par de décadas al menos, han mostrado que, por un lado, aspectos como el estrés, ¿sí?, o en el efecto contrario, la opción de antidepresivos pueden tener acciones, digamos, contrarias en términos de la estructura y función celular, que pueden estar relacionadas con cambios en los niveles de la proteína como tal. Bueno. Esto, por otro lado, pues ha llevado también a la idea de que, bueno, como decía hace un momentito, uno de los grandes retos de abordar desde la perspectiva bioquímica, genética, fisiológica, ¿no?, con los trastornos neuropsiquiátricos, es que no tenemos la oportunidad así directa de ir y tomar el órgano que nos interesa, en el caso del cerebro humano. Es evidente que podemos hacerlo en otras especies, en otros modelos, pero cuando nos enfrentamos a la parte del trastorno como tal, pues hay una imposibilidad. Digo, evidentemente hay nuevas estrategias, nuevas herramientas, nuevas formas de abordar el cerebro, pero es casi imposible para los que nos dedicamos a este campo de la investigación obtener fragmentos de cerebro. Entonces, lo que siempre se ha buscado es decir, bueno, ¿no podría ser que podríamos encontrar algún marcador periférico, ¿sí?, que nos podría estar de alguna manera estableciendo como una especie de relación, un proxy de lo que ocurre en el cerebro? Y esto es lo que se ha intentado desde hace ya también un par de décadas, al tratar de medir los niveles de esta proteína en la sangre o en el suero o en el plasma de pacientes o de sujetos, ¿sí?, que cursan con un episodio depresivo mayor. Y en términos muy globales, en términos muy generales, lo que se ha visto, en principio en los primeros estudios, mostraban que, los pacientes con depresión parecían estar mostrando niveles decrementados, o sea, niveles más bajos de BNF comparado con sujetos controles sanos como tal. Y dos, que en algunos estudios mostraban que la acción del medicamento, o sea, cuando se evaluaban a los pacientes después de una serie de tratamientos, sobre todo de tipo farmacológico, estos niveles de BNDF en el suero, en el plasma o en la sangre total, se empezaban a incrementar hasta acercarse a los niveles, entre comillas, normales. Bueno, esto lo exploramos también en el laboratorio ya desde hace algún tiempo. Este es un estudio realizado, simplemente hemos hecho varios estudios de respuesta farmacológica en pacientes con depresión, utilizando distintos fármacos y algunas otras modalidades de tratamiento terapéutico antidepresivo. Esto es simplemente para mostrar que en realidad esta historia de buscar este marcador, estos cambios en los niveles de BNDF como una especie de marcador de la respuesta farmacológica, es mucho más complicada de lo que parece. Aquí simplemente lo que les muestro en estas gráficas, aquí dice S0, S4 y S8,
son las semanas en las que hemos intentado medir los niveles de BNDF. Aquí se me borraron los niveles, son niveles de BNDF en nanogramos por mililitro, nanomolas por mililitro, perdón, de BNDF en el suero, como tal. Y si se pueden dar cuenta, aquí tenemos como varios patrones de respuesta, ¿no? O sea, sujetos que incrementan sus niveles de BNDF, sujetos que por el contrario decrementan sus niveles de BNDF y sujetos que en realidad parece que no hay mayor cambio, ¿no? Como tal. Entonces, esta idea de poderlo hacer una relación vis a vis entre un cambio entre una proteína y la respuesta farmacológica, insisto, sin querer con esto descartar que tenga una cierta utilidad, parece más complicado porque en realidad esto muy probablemente depende de muchas variables que durante el transcurso de los protocolos que llevamos a cabo en el laboratorio son a veces difíciles de controlar: la dieta, la edad, el momento en que se toma la muestra de sangre, probablemente el genotipo molecular, ahorita lo veremos un poquito, lo cual pues obviamente hace que el modelo, en principio lo tengamos que poco a poco afinar para poder tener datos probablemente más específicos. Por ejemplo, es otro estudio que hicimos en relación al comparativo de los niveles séricos de BNDF, cuando comparó en una tesis especialidad la ahora psiquiatra Sofía Fidel de la Fuente, el cambio en los niveles, digamos, de los scores de Hamilton asociados a la mejoría clínica en el campo de la farmacología, digamos, cuando aplicamos la fluoxetina, en comparación a la estimulación magnética transcranial. Aquí, por ejemplo, vimos una cosa interesante. Si bien los sujetos que fueron 14, que fueron tratados por fluoxetina durante 8 semanas, mostraron este patrón, ¿sí?, de reducción, como hemos visto. En el caso de los que tuvieron la estimulación magnética transcranial, en la semana 4 tuvieron una disminución de los niveles en promedio, pero después hubo un aumento importante, a pesar de que de la respuesta, si se ven, respuesta clínica fue relativamente similar como tal, ¿no? Entonces otra vez nos pone a dudar sobre realmente la utilidad específica de este tipo de marcadores. Podemos después discutir un poquito más en el detalle. Este tipo de estudios se han repetido ya, yo diría que ya casi 100 veces, ¿no? Y el resultado todavía sigue siendo una relativa, un metaanálisis relativamente reciente. Como ven, el efecto que tienen es pues, todavía muy, digamos, dudoso en este sentido, ¿no? Ahora voy a hablar un poquitito de la parte del gen, porque es mucho de lo que vamos a estar platicando de aquí para adelante. Nos llamó mucho la atención, trabajamos en un departamento de genética, evidentemente los genes nos interesan, y este gen es en particular interesante por varias razones. La primera es que la estructura del gen no es el arquetipo que normalmente nos enseñan en nuestras clases de genética o bioquímica, en donde simplemente existe una secuencia codificante, ¿sí?, con un elemento regulador que sirve para poder precisamente establecer el momento en que se va a realizar o no la transcripción celular como tal. Aquí lo que tenemos es un gen que, si bien tiene una secuencia muy importante codificante, aquí en verde, ¿sí?, como ven ustedes, tiene muchísimos promotores. De hecho, a la fecha existen 11. Ahorita Gaby nos va a hablar en el caso humano de todo esto, ¿no?, en el que es el roedor y el caso humano. Además, en la secuencia del gen existen un montón de polimorfismos o variantes, que particularmente una de ellas nos ha llamado la atención. Esta secuencia que se encuentra aquí más o menos al inicio de la secuencia codificante del GBNF, que en la jerga que empleamos le denominamos el polimorfismo Val66Met, ¿no? Este cambio en un aminoácido como la valina por la metionina parece tener efectos funcionales muy interesantes como tal. Un aspecto, por ejemplo, que ya se ha observado también en modelos animales, es que la presencia del polimorfismo modifica tanto el transporte, regulado que habíamos hablado que se lleva a cabo del núcleo hacia la terminal sináptica, como la liberación, ¿sí?, del BNDF como tal. En este caso, por ejemplo, aquí representado en esta caricatura, las células que son transfectadas con un polimorfismo humano del homocigotos al MET66 tienen una versión mucho más discreta que aquellos que son homocigotos, por ejemplo, para el Val66, ¿no? Entonces, al menos eso sugiere un posible mecanismo en cómo la variabilidad genética pudiera tener un impacto sobre los niveles de BNDF en regiones particulares del sistema nervioso como tal. Esto nos llevó, y bueno, obviamente ya desde hace muchos años, con la doctora Corina Benjet hemos estado colaborando, y seguimos colaborando en un trabajo muy interesante que tenía que ver en el campo de la epidemiología genética. A grosso modo, muy rápidamente, este trabajo lo que comprendieran dos etapas. Una,
la posibilidad de poder describir la prevalencia de, ya no me acuerdo, Corina, como 20 diferentes trastornos mentales en adolescentes, ¿sí? A través de una encuesta que se hizo en hogares, en el Distrito Federal y el área conurbada, que incluyó una muestra de aproximadamente 3.000 adolescentes, ¿no? Entre 12 y 17 años de edad, y por primera vez en ese momento, y gracias al apoyo de la doctora Medina Mora, de poder captar y almacenar y procesar muestras de enjuague bucal que nos permitían obtener células que a su vez facilitaban la purificación del DNA de estos adolescentes. Y a partir de ahí entonces tenemos un banco ya hemos usado para muchos proyectos y protocolos, y uno de ellos en particular se enfocó en establecer la posible relación que existe entre el efecto que tienen las adversidades en la etapa infantil en estos adolescentes, adversidades psicosociales, previos al desarrollo de algún tipo de trastorno psiquiátrico, y en este caso en particular, en este estudio nos enfocamos en la depresión mayor como tal, ¿sí? Entonces, en términos muy globales, este es un artículo que publicamos el año pasado, antepasado, ya no me acuerdo, pues veíamos claramente, por ejemplo, que los efectos de las adversidades eran evidentes, ¿no? Como tal. Sobre todo, aspectos que dentro de una categoría que nosotros incluimos, que llamábamos abuso, negligencia y disfunción familiar, el efecto, ¿sí? Medido a través del odds ratio del análisis de reacción logística, pues era claro tanto para los adolescentes hombres, sobre todo para el caso de las adolescentes mujeres. Es decir, lo que quería decir, la historia familiar, el antecedente de disfunciones en estos rubros, se asociaba de manera muy importante a la manifestación de depresión mayor en el caso adolescente, lo cual desde mi punto de vista pues resulta hasta casi lógico, ¿no? Si no tiene una vida complicada a lo largo de nuestra infancia, muy probablemente sea mucho más riesgoso poder desarrollar una serie de problemas, incluidos obviamente problemas del campo de los trastornos psiquiátricos como tal. El punto interesante es que cuando hicimos la misma relación, pero con el caso de dos genotipos, en este caso el del BNDF y otro gen que ha sido candidato muy interesante, que es el transportador de serotonina, los efectos eran nada, ¿no? O sea, no se ve nada. De hecho, las frecuencias alélicas eran iguales entre casos y controles. O sea, no veíamos, lo que decíamos es una falta de asociación, no hay asociación entre los genes y el trastorno de depresión mayor. Pero la parte interesante es cuando empezamos a ver la posible interacción. Entonces aquí lo que quiero mostrar, sobre todo en este caso, quiero que se fijen un poquito. Aquí lo que estamos graficando es el porcentaje de sujetos afectados con depresión mayor en relación al antecedente de adversidades. Por ejemplo, aquí tenemos a los sujetos que no tenían un antecedente, 0 adversidades, 1 adversidad, 2 adversidades, 3, pero como ven, el efecto es, pues obviamente, claro, ¿no? Incrementa la proporción de sujetos. Mientras más adversidades, más sujetos afectados. Pero cuando dividimos a la muestra en aquellos sujetos que tienen la variante homocigota VAL-VAL de este polimorfismo VAL66, y los comparamos contra aquellos que son poseedores o portadores del alelo MET como tal, vean como en el primer caso el incremento sigue la misma tendencia, hay un incremento a medida que aumentan las adversidades, pero en el caso de los MET, el efecto, diríamos, es como protector, resiliente, limitativo, no sé cómo llamarlo, nosotros llamamos modulador, ¿no? O sea, dicho de otra manera, como dice el título del artículo, el polimorfismo parece que modula el efecto de las adversidades. Quien posee, al menos en este estudio, obviamente estamos hablando de un estudio epidemiológico, esto es estadística, matemática, no está hablando de procesos funcionales, simplemente nos dice que esas dos variables cuando interactúan, ¿sí?, tienen un efecto, ¿sí?, a este nivel. Y esto me parece un poco más lógico desde mi punto de vista. Siempre hemos buscado la acción de los genes de manera directa, es decir, queremos buscar los genes de, ¿no?, el gen que me dé el riesgo de, y eso es posible. Pero también es muy posible que el efecto no sea de manera tan directa, sino que se dé a través de mecanismos de interacción entre distintas variables, ¿no? Ahorita vamos a ver esto. Esto, pues, lo mismo, simplemente establecer aquí lo que veíamos en el modelo matemático, en el modelo estadístico, es la interacción de lo mismo, y veíamos, por ejemplo, que el efecto de la relación de los efectos de adversidad es clara, del genotipo no lo es, pero cuando veíamos la interacción entre ambos, se veía, pero particularmente, y este es un caso interesante, a nivel de las mujeres adolescentes y no tanto del caso de los hombres. La pregunta que nos hicimos después, un trabajo que está todavía en proceso ahorita de preparación del artículo, es, bueno, ¿y esto es específico de la depresión o se puede extender a otros trastornos? Cuando extendimos la muestra y abrimos el diagnóstico a todos los trastornos internalizados, el efecto sigue siendo el mismo. Lo cual tampoco me resulta, desde mi punto de vista, ilógico, porque muchos de los efectos genéticos probablemente no son específicos de un trastorno, sino probablemente tienen que ver con un espectro, con una alta cantidad de procesos o mecanismos
que pueden tener influencia en pues, una variabilidad, una gran cantidad, digamos, de expresiones fenotípicas como tal. Bueno, aquí me voy a parar un poquito, porque quiero, ya llevo un poquito de tiempo, pero para que, simplemente para concluir, que en este momento uno de los aspectos interesantes de la investigación genética en el campo de los trastornos psiquiátricos, desde mi punto de vista, tiene que orientarse a entender, por un lado, esta relación mucho más complicada que existe entre la posesión de los alelos, segundo, alelos específicos que pueden tener alguna asociación estadística, y segundo, intentar orientar cada vez más nuestros estudios a tratar de demostrar o tener evidencia de cómo, porque creo que no nos queda muy claro, o sea, nos queda muy claro la asociación, la relación asociacional, ¿no? Pero como tal. Pero lo que nos gustaría, como todos, entender es la causa. Aquí hay varios simplemente ejemplos de lo que podría ocurrir. Por ejemplo, estos cambios en la estructura y función del gen podrían modificar el tráfico de la proteína, de los mensajeros, podrían afectar la unión de otras proteínas que son relevantes para el transporte o la secreción específica en lugares particulares. Ahorita va a hablar Gaby un poquito de esto. Podrían influir sobre la reducción o, por el contrario, incremento en la liberación de las proteínas, y obviamente esto ligado a los efectos postsinápticos que evidentemente aquí no nos hemos metido, pero deben ser igual o más o tan relevantes como lo que hemos ahorita descrito como tal. Entonces, voy a dar la palabra entonces a la ahora doctora Gabriela Martínez Levy, para que nos platique un poquito de este ejercicio que como decía, hicimos recientemente en función de otro trastorno que no tiene que ver con la depresión, que es el caso de la epilepsia humana, y que nos ha dado pauta para poder seguir por otro campo, que después platicaremos quizá en la discusión que tiene que ver con la epigenética también, ¿no? ¿Vale? Pues se nos ha hecho muy interesante todos los mecanismos de regulación que tiene, y creemos que, y nos ha llamado muchísimo la atención para estudiarlo desde el punto de vista más molecular, y eso fue lo que yo le comenté a Carlos antes de empezar mi doctorado. Bueno, este es el artículo que publicamos en la revista Neuroscience a principios de año, en donde evaluamos la expresión de distintos transcritos de BDNF en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal. Nos interesó la epilepsia del lóbulo temporal porque es un trastorno neurológico en donde muchos de los pacientes son refractarios a tratamiento farmacológico, y eso nos permite obtener el tejido fresco de estos pacientes, y si nos interesaba evaluar mecanismos de expresión de este gen en humanos, pues esta era una oportunidad valiosísima para nosotros. Y además, pues tuvimos la intención y el interés también de evaluar otras cosas relacionadas con trastornos psiquiátricos que también presentan estos pacientes, y ver cómo se estaba afectando la expresión de BDNF, ¿no? Dentro de los antecedentes, pues sí se ha reportado que hay cambios tanto en los niveles proteicos como de ARN mensajero en hipocampo, corteza de pacientes con epilepsia del lóbulo temporal, cuando se evalúan los niveles de esta neurotrofina en comparación con un grupo control. Generalmente todos los estudios utilizan un grupo control de autopsias de individuos que murieron por causas no neurológicas. Entonces, pues sí existe este antecedente, pero como ya les había mencionado Carlos al principio de la plática, el gen BDNF es sumamente complejo. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de genes, y nuestros libros de biología molecular nos hablan de los clásicos genes. Tienen un promotor que regula la expresión de un ARN mensajero, y a partir de ese ARN mensajero se sintetiza una sola proteína. Bueno, pues el gen de BDNF tiene 11 exones, pero de estos tienen por lo menos, se han descrito 9 promotores alternativos que pueden regular la expresión de por lo menos 17 transcritos distintos, lo que nos habla de que este gen tiene que tener mecanismos de regulación de su expresión sumamente complejos, que deben ser muy interesantes y muy importantes para su función, porque de forma interesante todos estos transcritos, la región codificante, como ya les había mencionado Carlos, está en el exón 9. Esta ATG indica el sitio de inicio de la traducción, es decir, donde está codificada la proteína. Entonces, todos estos transcritos codifican para una misma proteína. Y pues, la pregunta es, bueno, ¿cuál es el interés o cuál es la necesidad de que haya tantos transcritos? Entonces, los transcritos que más se han estudiado hasta el momento, porque son los que más se expresan tanto en tejido nervioso como en tejido periférico, son aquellos que contienen al exón 1, al exón 2, al exón 4 y al exón 6. Y como lo trata de explicar este esquema, todos ellos hacen splicing alternativo con el exón 9, que es como donde ya dijimos, donde está la región codificante.
Pero bueno, ¿cuál sería la importancia de que exista esta gran variedad de transcritos? Entonces, varios investigadores han tratado de estudiar esto in vitro y han encontrado, pasarla con espero no. Y han encontrado que, por ejemplo, hay una localización diferencial de los distintos transcritos a lo largo de la neurona. Por ejemplo, los transcritos que tienen al exón 1 y al exón 4, que están marcados en la diapositiva en azul, tienden a localizarse cerca del cuerpo neuronal, en donde regulan procesos como activan a TRKB, promoviendo la sobrevivencia celular de la neurona, y además activan, la arborización dendrítica cerca del cuerpo neuronal, donde hay mayor inervación GABAérgica. Mientras que los transcritos con los exones 2 y 6 tienden más bien a migrar a las regiones distales de las dendritas, en donde pueden traducirse, y ahí están regulando procesos igual de arborización dendrítica en esta región más distal, pero donde vale la pena destacar que existe mayor arborización glutamatérgica. Y entonces, estos autores proponen que la expresión de los distintos transcritos podría traer mecanismos de regulación fisiológica importantes y que podrían ser relevantes para los distintos trastornos, tanto neurológicos como psiquiátricos, en donde esta neurotrofina se ha visto involucrada. Hasta el momento, cuando nosotros empezamos a evaluar este estudio, nadie había evaluado cómo se expresaban estos transcritos en tejido de pacientes con epilepsia del lóbulo temporal. Sin embargo, cuando ya estábamos trabajando en esto, apareció un artículo en donde evaluaron la expresión de distintos transcritos de BDNF. Aquí, disculpen, no se ve bien, pero las barras blancas indican pacientes, están representando a los pacientes que presentan esclerosis del hipocampo, mientras las negras indican pacientes en donde la epilepsia se asocia a otro tipo de lesiones, principalmente neoplasias, y encuentran un incremento de 3 transcritos, del transcrito con el exón 2, con el exón 4 y con el exón 6 de BDNF en relación a la esclerosis del hipocampo. Es destacar que este grupo de investigación no utiliza un grupo control para evaluar, tener un referente externo al trastorno, y tampoco evalúa otras variables clínicas que ya se habían reportado que podrían ser interesantes. Por ejemplo, el uso de distintos tratamientos farmacológicos o la comorbilidad psiquiátrica con depresión. Y entonces, a partir de todos estos antecedentes, nosotros nos hicimos nuestra primera pregunta experimental. La expresión de los transcritos 1, 2, 4 y 6 de BDNF, que son los más comunes, ¿se ven afectados en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal? Y también nos preguntábamos si esto también se ve afectado por otras variables clínicas, entre ellas, evidentemente, la esclerosis del hipocampo, que era lo que había sido recientemente evaluado. Para responder a esta pregunta experimental, entonces, utilizamos 3 muestras de estudio. Utilizamos una muestra de pacientes, obtuvimos una muestra de pacientes de pacientes con epilepsia del lóbulo temporal asociada a esclerosis del hipocampo. La esclerosis fue verificada por estudios de resonancia magnética, y otro grupo de 6 pacientes en donde la epilepsia se asociaba a otro tipo de lesiones. Evidentemente, nuestra muestra es mucho menor, porque hay mucho menor prevalencia de pacientes donde la epilepsia se asocia a otro tipo de lesiones que no sean la esclerosis del hipocampo. Todos estos fueron pacientes del Instituto Nacional de Neurología, con quien tuvimos una colaboración importante para desarrollar este trabajo, todos ellos refractarios a tratamiento farmacológico, evidentemente, y candidatos a cirugía. Además, utilizamos una muestra de 8 individuos control que fueron obtenidos en la CEMEFO. En ellos tuvimos mucho cuidado de que la causa de muerte de los individuos no tuviera una razón asociada a un problema neurológico o psiquiátrico, y que el tiempo post-mortem de nuestras muestras fuera menor a 18 horas, porque se ha reportado que el tiempo post-mortem puede afectar la expresión de los genes, de la estabilidad del ARN mensajero. Entonces tratamos de que nuestro tiempo post-mortem sea muy pequeño. En realidad, si lo comparamos con otros estudios en la literatura, el tiempo post-mortem de nuestra muestra control es muy, muy pequeño. Bueno, aquí soy yo en las cirugías, colectando la muestra. Teníamos la muestra de tejidos, la almacenábamos en una solución fisiológica con dietilpirocarbonato, y ese mismo día, para evitar la degradación del ARN, y ese mismo día procesábamos las muestras para extraer los ácidos nucleicos. Durante la cirugía nosotros platicábamos con los médicos que estaban ahí alrededor y nos ayudaban a verificar los estudios de resonancia magnética, y nosotros verificábamos con ellos que realmente los pacientes tuvieran esclerosis del hipocampo, y verificábamos que el tejido obtenido fuera hipocampo. Aquí les muestro los detalles clínicos de cada uno de nuestros pacientes
que de cada uno de los pacientes que analizamos, tenemos 18 pacientes donde la epilepsia se asoció a esclerosis del hipocampo, muy claro el detalle de cuántos años tenían estos pacientes con cirugía, qué tipo de tratamiento estaban utilizando, con epilepsia, qué tipo de tratamiento estaban utilizando antes de la cirugía, otros tratamientos que tuvieran que ver con otras variables, entre ellas nos llamó la atención que varios pacientes tenían comorbilidad con depresión y estaban utilizando sertralina. Y bueno, aquí los 6 pacientes en donde la epilepsia se asoció a otro tipo de lesiones, y aquí hablamos de los tipos que tenían. Esta es la muestra de individuos de las autopsias, las características de las muestras de autopsias, máximo 18 horas post-mortem, individuos entre 18 y 73 años, la principal causa de muerte fue proyectil por arma de fuego. Y entonces, de estas muestras, analizamos la expresión de los 4 transcritos que yo les había mencionado de BDNF, y de forma muy interesante encontramos un incremento significativo del transcrito con el exon 6 en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal en comparación con el grupo de autopsias. Y también encontramos un incremento del transcrito 1 más. Este no se observó significativo, pero sí llama la atención esta diferencia. Bueno, como ya les había dicho, se había reportado que en hipocampo de pacientes con epilepsia del lóbulo temporal había un incremento de la proteína BDNF, así como del ARN mensajero global. Y entonces nosotros pensamos que este incremento, que ya se había reportado previamente en otros estudios, podría estar dado primordialmente por el transcrito con el exon 6 de BDNF. ¿Qué implicaciones tendría el incremento de BDNF6? ¿No? Como ya les había dicho, el transcrito 6 tiende a migrar a las regiones distales de las dendritas. Y Charrutin y colaboradores en 2008, en el estudio de modelos animales de epilepsia, dice, bueno, como ya les había mencionado Carlos, primero se sintetiza una proneurotrofina que se llama ProBDNF. ProBDNF tiene mayor afinidad a P75. Como también les había mostrado, y activa procesos de muerte neuronal. Como también les había mencionado Carlos, uno de los mecanismos para que ProBDNF se convierta en BDNF está regulado dentro del aparato de Golgi. Ahí hay una enzima que corta la neurotrofina y genera la producción y la secreción de la proteína madura. En las regiones distales de las dendritas no hay aparato de Golgi. Y entonces estos autores proponen que probablemente hay mayor secreción de la proneurotrofina y por lo tanto mayor activación de P75, lo que llevaría a una activación de la muerte celular por apoptosis. Lo proponen, mas no lo analizan, no evalúan si realmente hay mayor fosforilación de P75 y si hay mayor secreción de esta proneurotrofina en su forma inmadura. Además, ellos dicen, bueno, sabemos que en las regiones distales de las dendritas hay mayor sinapsis excitatoria y entonces nosotros creemos, ellos creen que el incremento en la expresión del transcrito 6 de BDNF podría tener un efecto proepileptogénico y ese podría ser una de las características importantes que podría tener nuestro transcrito en nuestro modelo. Sin embargo, más recientemente, en 2012, en un estudio de modelos animales con el uso de tratamiento antidepresivo, en donde evaluaron el uso de tratamiento antidepresivo, fluoxetina y el ejercicio, encontraron nuevamente que el único transcrito que incrementaba en relación a estos tratamientos era el transcrito con el exon 6. Y ellos dicen que más allá de incrementar la excitabilidad neuronal, que podría ser, incrementa la formación de dendritas en esta región distal, esto lo encuentra, en células piramidales del hipocampo. Entonces ellos dicen que este incremento en la expresión de BDNF6 lo que está tratando es de incrementar la arborización dendrítica en estas regiones distales, lo que mejoraría la comunicación y la recuperación de las conexiones con el giro dentado. Además, estos autores sí se dedican y dicen, a ver, es cierto que hay mayor secreción de ProBDNF que de BDNF inmaduro, que de BDNF maduro, y encuentran que no, que hay una secreción adecuada de BDNF maduro en esta región celular, porque hay otros mecanismos en los que esta proneurotrofina se puede convertir en neurotrofina madura, y además también encuentran que hay un incremento en la fosforilación de TRKB, lo que lo asocian con procesos de sobrevivencia celular. Y entonces ellos dicen, no, nosotros creemos que el incremento de BDNF no incrementa la excitabilidad neuronal, sino tiene un efecto trófico importante que ayuda a recuperar la estructura del hipocampo. Pero pues nosotros no podemos apostarle a ninguna de estas dos propuestas, ya que nuestro estudio es completamente descriptivo. Nosotros nada más encontramos un incremento de BDNF, pero no podemos saber si este efecto está
realmente incrementando la epileptogénesis o más bien está tratando de generar un efecto protector de mejorar la conectividad dentro del hipocampo o una combinación de las mismas. Pero de acuerdo a los resultados que nosotros encontramos en relación a otras variables clínicas, creemos que podemos apostarle a una de estas hipótesis. Ya me dirán si están de acuerdo con nosotros o no. La siguiente variable que a nosotros nos interesó evaluar, como ya les habíamos mencionado, era la presencia de esclerosis del hipocampo. Como ya les habíamos dicho, ya se había reportado mientras nosotros estábamos desarrollando este trabajo que había un incremento de algunos transcritos en pacientes con esclerosis del hipocampo. Sin embargo, cuando nosotros analizamos esta variable, encontramos que los pacientes que tenían esclerosis del hipocampo, que son estas figuritas de color azul claro, mostraban los mismos niveles de expresión de aquellos en donde, los que tenían esclerosis son los de azul oscuro, tenían los mismos niveles de expresión con aquellos que no tenían esclerosis del hipocampo. En relación a todos los transcritos, realmente se ven los niveles de expresión muy parecidos. No encontramos diferencias significativas en relación a esta variable. Existen algunas diferencias metodológicas que podrían ser relevantes en nuestro estudio con respecto al de Wang y colaboradores, pero nosotros creemos que la principal, que una de las explicaciones más importantes podría tener que ver con otras variables clínicas que también se han reportado podrían estar relacionadas con la expresión de BDNF, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Bueno, encontramos que distintos tratamientos farmacológicos también están asociados con cambios en la expresión de BDNF. Y disculpen, se ve muy pequeño, pero encontramos que el topiramato, que es un tratamiento para paliar las crisis epilépticas, los pacientes que no utilizaban topiramato mostraban mayores niveles de expresión de BDNF6 en comparación con aquellos pacientes que utilizaran topiramato y en comparación con el grupo de autopsias. Además encontramos que había un efecto dosis-respuesta. A mayor dosis de topiramato, menor era la expresión del transcrito de BDNF6 con una R cuadrada de 0.98. Solamente tenemos 3 casos que utilizaban este fármaco, por lo que tenemos que ser muy cuidadosos en las conclusiones que tomemos acerca de estos resultados. El efecto de la dosis no fue significativo, se ve una tendencia, pero nuestra R es muy interesante. Y además, nuestros resultados también van de acuerdo con un estudio previo en donde se había evaluado el efecto y la dosis del topiramato en animales en relación a los niveles globales de BDNF. Lo que pues, nos llama la atención. Pareciera que los tratamientos farmacológicos que utilizan estos pacientes podrían estar modulando la expresión del transcrito 6 de BDNF en el hipocampo, que es la primera conclusión que nosotros podemos pensar obtener de estos resultados. Además, como ya les había dicho, teníamos 4 pacientes que tenían comorbilidad con depresión y estos estaban siendo adecuadamente tratados con sertralina. Y de forma muy interesante encontramos un incremento en el transcrito 6 de BDNF en los pacientes que utilizaban este tratamiento antidepresivo. Y por todos los estudios que se han reportado en modelos animales, pues sí se ha visto que el efecto de estos tratamientos antidepresivos lo que generan es un efecto trófico en el hipocampo y creemos que lo que está pasando en nuestros pacientes es que sí, el incremento de BDNF está, además este resultado de incremento de BDNF también ya se ha reportado previamente al medir los niveles proteicos, la proteína en hipocampo de pacientes que utilizaron fluoxetina como tratamiento antidepresivo a la comorbilidad con depresión en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal, ¿no? Entonces nosotros creemos que el incremento que nosotros estamos observando de BDNF6 está implicando un efecto trófico y remodelador del hipocampo. La pregunta es, ¿eso es bueno o es malo en los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal? Y tenemos que ser muy cuidadosos con ello, porque como ya les mencioné, la esclerosis del hipocampo es la lesión más común en estos pacientes y hay un daño real y grave en el hipocampo de estos pacientes. Hay pérdida neuronal en la región CA1 y CA3 de neuronas piramidales, pero además hay una desorganización importante del giro dentado. Y entre estas desorganizaciones hay una ¿cómo se dice? Migración inadecuada de las fibras musgosas que genera circuitos reverberantes que pueden estar sobreestimulando a las células granulares. Estas a su vez vienen a estimular a las células piramidales, que es donde creemos que hay el incremento en la arborización dendrítica en relación a la expresión de BDNF6, y esto podría estar en un cerebro ya epiléptico que tiene todo este daño histológico, estar incrementando las crisis epilépticas.
pero probablemente el incremento de BDNF relacionado con los tratamientos farmacológicos esté tratando de proteger o de recuperar la función del hipocampo, pero ya en un hipocampo tan dañado no sabemos si va a ser capaz de hacerlo adecuadamente, ¿no? ¿Realmente esto será antiepileptogénico o no? Es una pregunta que todavía queda abierta. Asimismo, se había reportado en la literatura que la expresión de los distintos transcritos de BDNF podía estar regulada por mecanismos de metilación. En particular, en este trabajo, Parrish y colaboradores en el 2013 reportan en un modelo animal de epilepsia producido por litio-pilocarpina en ratas ya epilépticas en un modelo crónico, que hay un incremento en la expresión global de BDNF y que esto está asociado a una disminución en la metilación de citocinas particulares de este gen. Entonces a nosotros nos interesó evaluar si en nuestro modelo el incremento en la expresión del transcrito 6 de BDNF estaba regulado por la metilación de tu promotor, ¿no? Y esta fue nuestra segunda pregunta experimental. La expresión de BDNF6 está regulada por la metilación del promotor 6 en estos pacientes. Para ello utilizamos dos estrategias metodológicas para poder analizar la metilación de los genes de cualquier gen. Lo primero que tenemos que hacer es transformar nuestro DNA con bisulfito de sodio. El bisulfito de sodio, ustedes saben que la metilación del DNA solamente se da en citocinas y en citocinas que son seguidas de una guanina. Entonces lo que hace el bisulfito de sodio es transformar las citocinas en uracilos y a la hora que las leemos se ven como timinas. Las citocinas que tienen adherido un grupo metilo no se transforman. Entonces yo cuando yo secuencio esta región o esta región del ADN puedo saber qué región estaba metilada y qué región no estaba metilada. Entonces lo primero que tengo que hacer es transformar con bisulfito de sodio. Amplifico mi región de interés. Aquí nosotros amplificamos los distintos promotores, pero nos enfocamos en analizar al promotor 6 de BDNF. Posteriormente, para poder hacer el análisis cuantitativo, lo que yo tengo que hacer es utilizar este producto de PCR y ligarlo a un vector. Entonces, en cada uno de estos vectores yo voy a tener una molécula de DNA que tiene una otra citosina metilada. Voy a hacer que esta en vector, voy a transformar bacterias con este vector, entonces voy a insertar este vector en bacterias y después voy a clonar, porque yo no puedo secuenciar una sola molécula de DNA, no tengo las capacidades para hacerlo, necesito replicar muchas veces esta molécula para poder tener la cantidad de DNA necesario para hacer este tipo de reacciones. Y entonces, si yo secuencio una colonia, voy a tener una secuencia de DNA, entonces lo que hago es secuenciar 10 colonias, y así, si yo asumo que si en las 10 colonias la citosina está metilada, asumo que tengo un 100% de metilación. Si en 5 colonias mis citocinas están metiladas, asumo que tengo un 50% de metilación y así logro hacer cuantitativo mi análisis. Entonces, tomo 10 colonias de cada muestra y secuencio estas 10 colonias, ¿de acuerdo? Y entonces, para eso, así logro obtener resultados cuantitativos. Evidentemente, como ustedes podrán imaginar, este es un trabajo larguísimo, muy laborioso y que requiere muchísimos días. Entonces no podíamos analizar todas nuestras muestras y para tener un patrón más o menos amplio de lo que estábamos viendo, analizamos 4 casos y 2 controles. Ustedes ven prácticamente todas las muestras de todos los pacientes se encontraban. Las bolitas blancas quiere decir que las CPGs no estaban metiladas, mientras que las negras quieren decir que había una metilación. Esto es una colonia, esto es otra colonia, 10 colonias por muestra, ¿no? Entonces, prácticamente nuestro DNA estaba desmetilado en toda la región del promotor 6 que nosotros estábamos analizando. La región que nos interesó, que nos llamó la atención, fue esta asociada, que se localizaba justo después del sitio de inicio de la transcripción, que es lo que muestra esta flechita. Pero cuando nosotros hicimos el análisis detallado, yo les decía que todas las citocinas tienen que transformarse en timinas. Todas las citocinas que no están seguidas de una guanina tendrían que transformarse porque no son susceptibles a ser metiladas. Y tengo aquí citocinas en esta región que no se me transformaron adecuadamente. Entonces decidimos analizar esta región por otra metodología y esto lo hicimos en una estancia que hice yo en la Universidad de Birmingham en Alabama. Ahí la doctora Loven lo que me propuso es, bueno, busquemos otra estrategia de análisis. Transformamos primero, aquí lo habíamos hecho manual con la sal de bisulfito de sodio, allá lo hicimos con un kit, se supone que nos podría dar resultados más eficientes, transformamos adecuadamente nuestra muestra, diseñamos primers específicos para analizar la muestra por pirosecuenciación. La pirosecuenciación lo que va haciendo es lanzar una señal por cada citosina que yo estoy analizando y entonces me puede dar un dato cuantitativo.
de cuántas citocinas están metiladas sin tener que hacer todo el proceso de clonación. El detalle es que aquí solo puedo analizar secuencias muy pequeñas, que era el interés. Ya teníamos una secuencia de menos de 200 pares de bases que nos interesaba analizar. Y entonces nos abordamos este análisis con esta metodología. Utilizamos controles estándares en donde el DNA está 0% metilado, 50, 100% metilado, y con eso supimos que nuestro DNA estaba bien transformado, y encontramos que nuevamente esta región estaba desmetilada tanto en casos como en controles. Prácticamente el porcentaje de metilación era menor al 20% en todos los casos. Por lo que pues, podemos concluir que la metilación del promotor 6 no nos está ayudando a explicar los cambios en la expresión de BDNF. Probablemente haya que analizar otras regiones que están regulando la expresión de este promotor. También podemos analizar otras marcas epigenéticas. Por ejemplo, se ha reportado que el incremento en la excitabilidad neuronal se asocia a una liberación de las histonas de acetilasas y de otras proteínas como MECTOS, de los promotores de BDNF. También se ha reportado en modelos animales de epilepsia producidos por kainato que hay una migración del núcleo, del gen BDNF, que cuando las ratas todavía no desarrollan crisis epiléptica, se encuentra cerca de la periferia del núcleo, y en respuesta a las crisis epilépticas el gen migra y se va hacia las regiones más centrales, que están relacionadas con expresión de genes. Pero probablemente uno de los mecanismos que podrían ser más interesantes en relación a la epilepsia del lóbulo temporal es la expresión de un factor de transcripción que es CREB, que se ha asociado de forma muy importante con el incremento en la expresión de BDNF y que tiene en el promotor 6 de BDNF un sitio de unión, por lo que esa podría ser otra de las explicaciones interesantes. Y hasta aquí fueron todos los resultados que yo reporté para mi tesis y que fueron publicados en el artículo que les mencioné al principio. Y ahorita lo que estamos haciendo es continuar este trabajo, porque nosotros también colectamos las muestras de las cortezas de estos pacientes. Si bien el foco epileptogénico está en el hipocampo, las crisis sí se propagan hacia la corteza cerebral, y también se ha reportado un daño neurológico, principalmente displasias corticales, en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal. Y entonces ahí decidimos también analizar la expresión de los 4 transcritos de BDNF en la corteza de pacientes con epilepsia del lóbulo temporal, y queríamos ver si observábamos los mismos cambios. Voy rápido. Teníamos 19 casos en vez de 24. En este caso lo que encontramos fue un incremento en el transcrito 1 y en el transcrito 6 de BDNF. Voy a irme un poquito rápido. El incremento en el transcrito 1 nos llamó la atención porque habíamos encontrado una tendencia también en los campos, pero el exón 1 tiene una característica importante, que tiene un sitio de inicio de la traducción alternativo. Entonces, en vez de producir una proteína pequeña de 247 aminoácidos, produce una proteína un poquito más grande de 255 aminoácidos, y por estudios in vitro se ha reportado que hay mayor síntesis de BDNF cuando se expresa este exón, y hay también mayor secreción de BDNF maduro. Lo que encontramos es un incremento tanto del transcrito 1, que se encuentra cerca del cuerpo neuronal, como del transcrito 6, que se encuentra en las regiones distales de las dendritas, y entonces decimos, bueno, hay un incremento de BDNF a lo largo de la neurona, que puede estar incrementando la conectividad de la misma en la corteza de pacientes con epilepsia del lóbulo temporal. También encontramos que los pacientes que utilizaban sertralina como tratamiento antidepresivo mostraron mayores niveles de BDNF en relación al grupo de autopsias, lo que también nos habla de este efecto trófico y remodelador del hipocampo que podría estar asociado a la expresión de BDNF6. Sin embargo, nuevamente, la corteza de estos pacientes se encuentra dañada, hay displasia cortical, lo que implica una desorganización de la corteza cerebral, hay un incremento en el tamaño de las células piramidales, no están claramente separadas las capas de la corteza, hay muerte celular, lo que no nos deja claro si el efecto trófico podría tener efectos antiepileptogénicos o podría tener otro tipo de efectos. Y bueno, aquí agradecer a todas las personas que nos hayan apoyado.